Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana, Señor, rogándote a ti que me ayudes a compartir este mensaje, esta palabra, Dios mío, que has traído a mi corazón y que lo atraes para que tu pueblo, Dios mío, pueda ser edificado, Señor, que pueda venir sobre tu iglesia, Dios mío, la edificación que proviene de tu Espíritu. Para eso necesito no ser yo, Señor, para eso necesito que no sea yo el que toma el control, sino que seas tú, Señor. Dios mío, toma control de mi vida, de mi corazón, de este tiempo. Toma control de tu iglesia, de los corazones de tu pueblo, Señor, para que cuando tú hables, oh Dios, y tu Espíritu hable, Señor, esa palabra pueda ministrar y tocar el corazón y pueda ser guardada como un depósito para poner por obra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 6, versículo 14. Dice lo siguiente: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: 300 codos de longitud del arca y 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, dice, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, piso segundo y piso tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Muy bien. Vimos la semana pasada que una ventana era una unión entre dos ambientes, ¿verdad? Habitualmente suele ser la unión entre un ambiente interior y un ambiente exterior, ¿verdad? La ventana suele dar a una parte interior y a una parte exterior. Por lo tanto, con la ventana nos comunicamos a un ambiente distinto, ¿verdad? Es lo que da acceso para que pueda haber un ambiente distinto. Vimos que la ventana es un acceso de luz, habitualmente a un lugar oscuro, ¿verdad? La ventana es el medio por donde podemos dejar que entre la luz y iluminar la oscuridad, ¿verdad? También vimos que la ventana es un medio para oxigenar y limpiar un ambiente, habitualmente, de impuro a puro, ¿verdad? Estuvimos viendo que la ventana es un acceso para el oxígeno, ¿verdad? Cuando usted se levanta por la mañana, pues ¿qué hace? Va a la ventana y dice, uy, qué cargado esto está de dormir toda la noche aquí, ¿eh? Y usted abre la ventana para que haya un oxígeno dentro de lo que es la habitación o el lugar en el que se encuentra. La ventana te deja ver otro ambiente o te deja ver un panorama distinto, ¿verdad? Cuando estábamos en el confinamiento, muchos de nosotros metidos en el confinamiento, en nuestros hogares, ¿verdad? Yo recuerdo que mis hijos a veces, que están en edad de mover y de quemar, estaban demasiado parados dentro de la casa. Y había momentos que abrían la ventana y se salían fuera, al balcón, a poder disfrutar de un ambiente distinto, ¿verdad? Porque necesitaban oxigenarse, necesitaban ver algo distinto, estando encerrados en la casa, necesitaban algo y la ventana les proporcionaba un ambiente distinto, ¿verdad? Y así muchos de nosotros igual hemos sentido la presión, y cuando se siente esa presión, en verano que uno siente tanto calor, o en momentos donde hay oscuridad, la ventana nos proporciona un ambiente distinto, ¿verdad? La ventana nos oxigena, la ventana nos da un aire distinto, la ventana nos deja ver algo distinto en medio de ese tiempo, de ese proceso, de ese habitáculo en el cual yo estoy viviendo. ¿Amén? Por lo tanto, Dios al arca le puso una ventana
Dios estableció que el arca pudiera tener una ventana, pero no solamente una ventana, sino que puso la ventana y la puerta, ambas, una al lado de la otra. Esto no es casualidad, sino que Dios tenía un propósito y nos va a mostrar por qué Él puso la puerta y la ventana juntas. Porque el propósito de la ventana y el propósito de la puerta son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Usted habitualmente, cuando va a salir a la calle, no usa la ventana, ¿verdad? Espero que alguno no sea tan arriesgado de decir, bueno, me voy por la ventana hoy, ¿verdad? Usted habitualmente usa la puerta, ¿verdad? Para salir, para entrar. Entonces el propósito de la ventana y el propósito de la puerta son dos propósitos distintos, ¿verdad? Pero Dios estableció que en el arca, tanto la ventana como la puerta estuvieran juntas, una al lado de la otra. Así que en el diseño original del arca, en el diseño original de la iglesia, porque el arca representa muchas veces la iglesia, ¿verdad? O podemos hablar, cuando nosotros hablamos del arca, podemos poner una tipología, una comparación del arca como la iglesia, porque fue como, si dijéramos, el arca de salvación o el lugar de salvación para, aunque sabemos que Cristo es la salvación, evidentemente, pero podemos usar el diseño del arca como un diseño que Dios usa también para nosotros como iglesia, porque también hay muchos animales a veces dentro. No, por favor. Sino porque, amados, es una tipología, es un símbolo. Así que el arca muchas veces es identificado como el lugar de salvación, el arca de la salvación, ¿verdad? Para Noé, para su familia, para sus hijos, para una nueva generación que iba a venir sobre la tierra después que el diluvio cayera, juzgando la tierra por los pecados de los hombres y porque todo corazón se había desviado al mal, ¿verdad? Entonces Dios establece traer un juicio sobre la tierra, el arca representa el lugar de salvación y le pone al arca una ventana y una puerta que van completamente juntas. Y en la iglesia es igual, exactamente lo mismo. Tanto la ventana como la puerta tienen que ir juntas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la ventana es el lugar por donde yo veo. Diga conmigo, y la puerta es el lugar por donde accedo. Primero, la ventana es el lugar por donde yo puedo ver, mientras que la puerta es el lugar por donde yo puedo acceder. Y muchas veces Dios no nos puede llevar a acceder si primeramente no vemos por la ventana. Por lo tanto, la ventana y la puerta van juntos dentro del arca. No se puede acceder si primeramente no se ve. ¿Amén? Ahora, fíjese en esto, porque el diseño del arca, la enseñanza que le quiero dar es un poquito, le voy a traer una ilustración natural para que nosotros entendamos la aplicación espiritual que Dios nos quiere dar. Usted va a hacer deporte con sus hijos. Yo se nota que no, pero hay gente que lo hace. Porque me va a decir, no sea mentiroso, porque se nota que no hace deporte con sus hijos. Pero cuando uno hace deporte con sus hijos, ¿verdad? Uno coge y dice, antes de salir, seguramente, ¿verdad? Va a la ventana y dice, voy a ver qué tiempo hace hoy, ¿verdad? A los niños les da igual. Ellos llueva, nieve o haga el tiempo que haga, van a querer ir a jugar a fútbol o a hacer deporte o a irse con bici o lo que sea. Ellos no tienen eso, no tienen problema, ¿verdad? Pero habitualmente uno va primeramente y se asoma a la ventana, ¿verdad? Yo cuando voy a pasear con mi mujer y con los chiquillos, que es mi deporte favorito, eso nosotros ¿qué hacemos? Primeramente, ¿qué hacemos? Miramos por la ventana, ¿verdad? La ventana me va a dar una idea de lo que me voy a encontrar fuera. Aunque yo saque el brazo, no digo, bueno, hoy hace 5 grados, hoy hace 35 grados. Usted sale y sabe que hace frío, no hace frío o hace calor, ¿verdad?
pero no tiene una visión total de cómo es lo que se va a encontrar cuando salga afuera, ¿verdad? De eso depende, cuando usted está afuera, sabe plenamente cómo es lo que se va a encontrar, ¿verdad? Pero la ventana nos orienta, la ventana nos ayuda, la ventana es un medio por el cual puedo orientarme para saber qué me voy a encontrar fuera, aunque la ventana no me dé la totalidad del entendimiento o el total, ¿cómo diría yo? No lo vamos a ver en plenitud, ¿verdad? ¿Qué me voy a encontrar? Pero la ventana lo que está haciendo es darme una orientación de lo que voy a encontrarme fuera. ¿Amén? Ahora, la iglesia siempre tiene la ventana, diga conmigo, la ventana y la puerta juntas. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo no haré nada que primeramente no revele, diga conmigo, a mis siervos, los profetas. Yo no haré nada, ni les haré pasar por una puerta que primeramente no les haya yo enseñado por la ventana, no todo, porque no lo sabemos todo, pero al menos una parte de aquello que Dios nos quiere enseñar, o por donde Dios nos quiere llevar. Por tanto, esta ventana del arca no le mostró a Noé todo lo que Noé se iba a encontrar fuera, pero sí orientó a Noé para que Noé pudiera ver un poquito en parte qué se iba a encontrar, ¿verdad? ¿Por qué puerta iba a acceder? Hoy nosotros, que estamos viviendo un tiempo de pandemia, ya Dios hace tiempo abrió la ventana para que viéramos que algo iba a suceder. No sabíamos todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero el Señor llevaba advirtiéndonos hace tiempo que algo iba a venir sobre la tierra, ¿o no? Diga conmigo, la ventana estaba ahí abriéndose para que su iglesia pudiera ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. No sabíamos qué nos íbamos a encontrar cuando se abriera esa puerta en la que hemos introducido a este tiempo que estamos viviendo. No sabíamos la plenitud de lo que nos íbamos a encontrar, ¿verdad? No sabíamos que iba a llegar a este nivel lo que estamos viviendo. Pero sí sabíamos que Dios nos había abierto una ventana para poder ver que algo iba a suceder. No sabíamos todo lo que iba a pasar, porque la ventana no te deja la opción de conocer todo lo que está afuera, pero sí te orienta para que tú te prepares. ¿Están entendiendo? Entonces, la ventana del arca tenía el propósito de preparar a Noé y de darle una orientación a Noé para que Noé supiera lo que se iba a encontrar fuera, porque Noé vivía en un tiempo de incertidumbre. ¿Amén? Por eso esta palabra se llama así, la ventana abierta en tiempos de incertidumbre. Porque Noé no sabía qué se iba a encontrar. El diluvio cayó durante 40 días y 40 noches. Pero Noé se estima que estuvo dentro del arca más de un año. 360 y algo, 70 y algo, por ahí días. Es el tiempo que él estuvo, porque 40 días y 40 noches llovió, hasta que la tierra se secó, hasta que las aguas fueron bajando, hasta que el arca se posó sobre el monte Ararat. Eso fueron meses y meses y meses a que Noé permaneció dentro del arca. Usted imagínese, deja de llover que ha estado lloviendo durante 40 días y 40 noches. Deja de llover de repente y Noé tiene que permanecer en el arca cerca de un año más, esperando a que las aguas cesen. La incertidumbre de lo que Noé se encontraría detrás, imagino que sería tan grande. Es evidente que Noé era un hombre de fe. Es evidente que Noé tenía el corazón de Dios. Es evidente que Noé era un hombre manso. Es evidente que Noé tenía las características de un hombre de Dios y del corazón de Dios. Pero la incertidumbre sigue estando. Porque uno no sabe qué se va a encontrar cuando salga afuera. Solamente puede prever que seguramente no hay un alma, porque Dios lo dijo, que reería de sobre la faz de la tierra todo hombre. Y él se imaginaría evidentemente que no se iba a encontrar a nadie, pero ¿cómo estaría la tierra después de un año? ¿Qué iba a pasar después que Noé saliera del arca? ¿Qué iba a suceder después que él estuviera de nuevo en la tierra con sus hijos? ¿Qué iba a suceder después, amados?
Eso era solamente incertidumbre. Amados, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Dígame. Seguramente muchos de nosotros tenemos la incertidumbre. ¿Qué sucederá? No digo miedo, no digo que estemos mal, pero sí hay una incertidumbre que viene sobre uno. Señor, ¿qué será de lo que viene después? ¿Qué va a acontecer? Y gracias a la misericordia de Dios, Dios le ha provisto a la iglesia una ventana, diga conmigo, la ventana del Espíritu, para poder orientarse y prepararse para el tiempo que viene. Y Dios le ha dado a la iglesia una ventana para que esa ventana pueda ser de utilidad y pueda ser un instrumento que nosotros podamos usar, donde Dios no te lo va a revelar todo, pero sí vas a saber al menos qué hay para que tú ya te vayas preparando. Y antes de pasar a ese tiempo, Dios te prepara por medio de la ventana. Amén. Entonces hay una preparación de Dios que proviene para los hijos de Dios. Hay una equipación de Dios a los hijos de Dios que Dios ha provisto por medio de la ventana, que es la ventana del Espíritu que Dios nos ha dado, la oración, la intercesión, la palabra, la comunión. Y es el medio por el cual nosotros no vamos a poder ver todo lo que está detrás, pero sí nos prepara para que podamos vivir ese tiempo de la manera correcta. Amén. Y Dios quiere que la iglesia no se quede sin esa ventana. No quiere Dios que la iglesia mantenga la ventana del arca cerrada. Dice que Noé, cuando llegó el momento, abrió esa ventana. Porque era necesario que la ventana estuviera abierta en medio de la iglesia. ¿Cómo vamos a nosotros a vivir los tiempos de incertidumbre? Amados, con una ventana abierta para que Dios pueda enseñarnos, capacitarnos y que Dios pueda mostrarnos lo que va a venir. No todo, porque no lo vamos a saber todo, pero sí nos puede enseñar una parte para que nos preparemos y digamos, Señor, gracias, porque con lo que tú me has mostrado ya me estás preparando para lo que va a venir después. Y para que yo pueda vivir una vida espiritual sana, santa, con Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Amén. Y Dios está llevando a la iglesia a que nosotros, en medio de estas incertidumbres, amados, en los que nos vivimos, en medio de todas estas tormentas que están viniendo, en medio de todos estos huracanes que se acechan, que están acechando a la iglesia, diga conmigo, la iglesia va a permanecer. La iglesia no puede ser destruida. Aunque se levanten las puertas del Hades, no van a prevalecer contra ella. Pero Dios tiene que enseñarnos como a Noé cómo debe de ser lo que va a venir. Y eso nos lo enseña por medio de una ventana. Amén. Por la ventana del Espíritu. Por la ventana de la intimidad. Por la ventana de la relación. Por la ventana de la comunión. Por la ventana del Espíritu. Amén. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, diga conmigo, Dios le abrió una ventana. Y él estaba orando al Señor y vino sobre él la relación con Dios, la intimidad de Dios. Vino con él la visión de Dios. Diga conmigo, Dios le abrió una ventana para que pudiera ver lo que iba a venir después, para que pudiera ver lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Y para que viendo parte que él ni siquiera muchas de las cosas las podía comprender y entender, Dios le estaba abriendo una ventana para que hoy la iglesia pudiéramos entender, no en totalidad porque no lo sabemos todo, pero sí nos estamos preparando para vivir los tiempos que ya Juan vio por esa ventana. Y la iglesia se prepara porque hay una ventana que nos ha hecho ver que el Señor va a venir, que van a venir tiempos de conflictos en la tierra, que van a venir las copas de la ira, que van a venir los jinetes, que van a venir todas las cosas que van a acontecer sobre la tierra, toda la ira de Satanás, toda la justicia de Dios, todo lo que Dios va a traer sobre la tierra, ya antes fue anunciado porque alguien lo vio, diga conmigo, por una ventana. Para que ahora nosotros pudiéramos, amados, por medio de esas visiones, de esa ventana, ahora la ventana se llama Apocalipsis, ¿verdad? Tiene nombre, Apocalipsis. Nosotros podamos prepararnos para vivir ese tiempo. La gente está peleándose. No, que va a ser así. No, que va a ser así. No, que va a ser así. Ora, clama, gime, humíllate.
Y no estés tan pensando si va a ser de esta manera, de la otra, si Jesús va a venir con un traje rojo o blanco o azul, o si va a venir, si va a traer más fuego, menos fuego, si va a venir la nube, va a ser más grande, más pequeña. Así estamos todo el tiempo. En vez de preocuparnos, amados, de decir, eso va a acontecer y para eso yo necesito preparar mi corazón porque lo he visto en una ventana. Yo me voy a poner el abrigo porque he visto por la ventana que hace frío, ¿o no? Y voy a ponerme el abrigo porque hace frío. Me voy a llevar el paraguas porque está lloviendo. Y eso cuando sales por la puerta tú no lo ves porque, bueno, al menos aquí las puertas dan a los portales, ¿verdad? Pero, amados, la ventana me prepara o me hace ver cómo yo me tengo que equipar para poder vivir abajo. ¿Amén? Y así pasa con Dios. Dios abre las ventanas de la iglesia para que por medio de la ventana podamos ver más allá y prepararnos para los tiempos que van a venir. ¿Cómo está tu ventana? ¿Está abierta? ¿Está cerrada? ¿Está como esas ventanas de madera que se cierran así y se oye, ¡pum! ¿O tienes tu ventana abierta para poder ver las cosas de Dios y vivir de acuerdo a como Dios quiere? ¿Amén? Habían 3 que estaban con la ventana abierta. Gloria a Dios. Peor sería que no hubiera nadie. Y al menos son 3, donde 2 o 3 están en unidad, ahí el Señor está. Así que está con ustedes. Gloria a Dios. Menos mal que habían 2 o 3 ventanicas abiertas. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Iglesia, la ventana tiene que estar abierta. Amén. Gloria a Dios. Puse aquí la puerta. Le daba acceso a Noé y a su familia a un nuevo tiempo preparado por Dios. Pero ellos no sabían la totalidad de lo que se iban a encontrar. Pero esa puerta daba acceso a un nuevo tiempo con Dios, ¿verdad? Yo creo que el 2020 nos ha dado acceso a un nuevo tiempo, ¿o no? Y ya Dios estaba marcando que nos preparásemos, que venía una emergencia, que algo venía sobre la tierra, que iba a venir algo grave sobre la tierra. Claro, no sabíamos lo que iba a ser. Quizá en algunos momentos hay personas que Dios les ha revelado esto y hay profecías con eso, pero no sabíamos la plenitud. Nosotros como familias necesitamos que en nuestro arca, en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestra familia, la ventana esté abierta. Amén. Porque vienen nuevos tiempos. Porque vienen nuevos tiempos para vivir sobre la tierra. Como Noé, fue un tiempo completamente nuevo. Lo de atrás ya no servía. Vivía un tiempo nuevo al salir del arca. Y necesitaba que Dios le enseñase cómo tenía que hacerlo. Amén. Y así nosotros necesitamos que Dios nos enseñe. No somos suficientes nosotros para resistir los tiempos que vivimos, ni los que van a venir. No vamos a ser autosuficientes, ni muy buenos, ni resistentes por nosotros mismos. Vamos a necesitar que Dios nos prepare, nos fortalezca, nos anime, nos llene de su espíritu, nos llene de poder, nos dé su gracia, su guianza, su dirección, su voz. Necesitamos todo de Dios para vivir los tiempos de Dios. Amén. Y necesitamos, amados, que la ventana del Espíritu, que la ventana de la oración, de la comunión, que la ventana de la relación con Dios, amado, no esté cerrada en nuestros hogares. Que nuestros hogares no se llenen de un olor de condensación humano. Necesitamos que el aire del Espíritu entre por esa ventana y renueve todo y nos haga ver, amados, que hay algo fuera que nos está esperando, que es mucho más grande que nosotros mismos, que encerrarnos en nosotros mismos. Necesitamos ver que hay algo más que está ahí, que van a venir tiempos difíciles, amados. Y que Dios prepara a la iglesia para esos tiempos. ¿Y sabes cómo lo hace? Diga conmigo, por una ventana. Gloria a Dios. Y esa ventana, amados, es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros éramos un cuerpo muerto en delitos y pecados.
Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da la nueva naturaleza es la ventana a esta sequedad, a esta oscuridad y a esto que somos nosotros como seres humanos. Amén. Y esa ventana tiene que estar abierta, amados. Tenemos que mirar más allá. Tenemos que tener esta ventana bien abierta. Tenemos que tener la ventana de oración bien abierta. Amén. Necesitamos, amados, que Dios nos revele sus secretos y que Dios a sus profetas les revele los misterios que han de venir. Iba a venir un nuevo tiempo sobre Sodoma, sobre Gomorra. Iba a venir un nuevo tiempo sobre la vida de Lot. Y cuando llega Dios a Abraham y le dice, no le voy a encubrir a Abraham. ¿Cómo le voy a encubrir a Abraham si él va a ser el padre de la generación que yo voy a levantar? A él le voy a revelar el secreto, le voy a dar una ventana para que pueda ver. Y le dice, yo voy a juzgar a Sodoma y a Gomorra. Y le abre una ventana a Abraham para que pueda ver por esa ventana lo que va a suceder. Y eso lleva a Abraham a prepararse. Y empieza a orar, y empieza a clamar, y empieza a interceder, y empieza a pedirle a Dios, si fueran 50, si fueran 45, si fueran 35, si fueran así sucesivamente. Y dice, Señor, ya. Amados, pero el poder ver lo que iba a suceder llevó a Abraham a que Abraham se preparase para que lo que viniera al menos pudiera ser un intercesor para que la misericordia de Dios cayera. Porque quizás para los nuevos tiempos no vamos a poder hacer otra cosa quizás que orar. No lo sé, porque solo Dios lo sabe. Pero ¿acaso no estamos orando ya por los tiempos que vienen? Deberíamos estar ya como Abraham, viendo por la ventana del Espíritu lo que viene por delante. La iglesia ya tendríamos que estar orando, clamando, gimiendo delante de Dios. Señor, ten misericordia. Señor, salva a los seres humanos. Señor, cuida tu iglesia, cuida tu reino, que ninguno se desvíe. La iglesia tiene que estar con los ojos bien abiertos y la ventana bien abierta. Gloria a Dios. Y con los ojos bien abiertos a lo que viene, donde no sabemos todo. Pero la ventana nos está orientando. La ventana nos está percibiendo. La ventana nos está haciendo discernir, ¿verdad? No sabemos, pero la ventana nos ayuda. Amén. La ventana nos ayuda. Puse aquí, la ventana fue un instrumento usado por Dios para no enviar a Noé a ese tiempo sin antes prepararlo. Usted sabe que Dios no quiere que nosotros entremos de sopetón a cosas sin que antes el Señor nos diga, tú eres mi hijo, ¿cómo yo te voy a encubrir? ¿Quién manda a su hijo y lo lanza en unas arenas movedizas sin al menos decirle, hijo, ten cuidado? Dígame, primero un padre no te va a lanzar unas arenas movedizas, pero es un ejemplo que Dios nos ayuda porque sabe que somos débiles. Y el Señor nos prepara como a Noé. Dios no llevó a Noé a un tiempo nuevo sin antes abrirle una ventana y que esa ventana pudiera darle a él al menos un poco de orientación de lo que se iba a encontrar detrás. Ahí está la iglesia. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, pero no los ojos naturales, sino los ojos del Espíritu, los ojos de Dios, para poder ver más allá. Amén. Para poder mirar más allá de nosotros mismos. Nunca una sola vez tuve a Noé diciendo, qué bien, me salvé yo. Se lo merecían estos inconversos. Jamás tuve a Noé diciendo, oh, gloria a Dios, tú me salvaste. Tuve a Noé amado con reverencia, con respeto, sabiendo, amados, que por misericordia había sido el salvo. No porque fuera mejor que los demás, sino porque en el propósito de Dios había que guardar un linaje y él fue preservado para ser de ese linaje. Y si Noé no cayó más, es porque Dios lo guardó, porque la tierra estaba corrompida. Y Dios le dio la ayuda a Noé para que Noé fuera guardado, como nosotros, amados. ¿O es que somos nosotros acaso
mejores que nadie. Ni Israel era mejor que nadie. No te elegí yo a ti porque fueras mejor que los demás, sino para mostrar en ti mi misericordia. No es esa la voluntad de Dios. Que andemos como hijos de misericordia. Entendiendo, amados, que lo que viene, amados, es fuerte sobre la tierra. Y yo tengo que ser un instrumento de Dios para seguir extendiendo o que se siga extendiendo la misericordia de Dios sobre la tierra. Sobre los hombres. Amén. Y yo debo de ser un instrumento. ¿Y cómo yo veo eso, amados? Por la ventana. Solo puedo ver eso por la ventana, amados. Cuando yo miro, me meto en oración, clamo a Dios, tengo reverencia a Dios. Y entonces por esa ventana el Señor me muestra, tienes que orar por esto o por esta situación, o te enseña la gravedad de las situaciones que vivimos, donde a veces los afanes en los que vivimos en tantas cosas no nos dejan ver, amados, las realidades o la gravedad de las cosas, ¿verdad? Pero el Señor nos ha abierto una ventana del Espíritu. Una ventana para que nosotros podamos ver antes de entrar por la puerta. Amén. Por eso la iglesia siempre ha tenido, diga conmigo, la ventana y la puerta juntas. Al mismo tiempo que Dios ha metido en tiempos distintos a la iglesia sobre la faz de la tierra, en todos los tiempos, también Dios le ha dado una ventana para que no sucediera nada que antes no le dejara ver a la iglesia. Amén. Por eso el arca siempre va por delante. Diga conmigo, la iglesia siempre va por delante. Siempre. Siempre va por delante. Pero no por delante porque sea mejor, sino porque primeramente mira por la ventana y ve lo que va a venir y se prepara. Amén. Diga conmigo, esos son los hijos sabios, inteligentes, espiritualmente hablando. Los que tienen sabiduría, los que no viven el mundo a su propia manera, viendo lo que va a acontecer, se preparan. Amén. Pues aquí la ventana te prepara y te da la pincelada para después vivir el tiempo cuando Dios abra la puerta. Dios, antes de abrir la puerta a un nuevo tiempo, te deja ver un poco por medio de la ventana. Todo esto ya lo he dicho, pero... Pues aquí la iglesia va a pasar por distintas puertas y necesita que la ventana esté abierta para poder vivir esos tiempos preparados por Dios. Los tiempos de incertidumbre son los tiempos donde Dios te abre ventanas para que puedas ver más allá. Este tiempo es así. La incertidumbre, ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué va a venir? ¿Qué nos encontraremos? Mañana mismo nos podremos congregar. ¿Nos podremos congregar la semana que viene? ¿Podremos? ¿Quién dice que sí? Nadie sabe. Ni cuando salgamos de aquí qué sucederá. Pero el Espíritu Santo abre una ventana para que la iglesia se prepare. Amén. Gloria a Dios. Puse aquí algunos pensamientos. Puse, por la ventana, Noé recibió las señales de lo que se iba a encontrar. La ventana le sirvió a Noé de orientación, ¿verdad? La paloma le reveló parte del estado de la tierra, no todo, pero vio algo por medio de la paloma, ¿verdad? Porque cuando la paloma iba y venía sin nada, hablaba de cómo estaba la tierra, ¿verdad? Todavía con aguas. Pero cuando la paloma le trae esa rama de olivo, era porque ya se empezaban a ver los árboles, ¿verdad? Entonces por la ventana, dígame conmigo, la paloma que representa al Espíritu Santo, nos va dando las señales necesarias para que nosotros vayamos entendiendo cómo es el estado de lo que está afuera. ¿Entienden? Después eso lo vamos a hablar ahora después. La ventana fue el lugar por donde Noé recibía mensajes de la paloma. Dígame, ¿no es así la ventana? ¿No es la ventana el lugar por donde tenemos comunión con el Espíritu Santo? ¿No es la ventana por donde nosotros recibimos también las instrucciones que provienen de Dios? ¿No es la ventana el lugar por donde el Espíritu Santo viene, va,
viene, va y nos va dando señales, nos enseña, nos habla, nos muestra, nos enseña. ¿Sí o no? Ese es el lugar. Amén. Gloria a Dios. Puse aquí, el Espíritu Santo se mueve a través de la ventana para traernos el consejo. Y antes de abrir la puerta, diga conmigo, el Espíritu Santo ya estaba trayendo el consejo y mostrándole a Noé cómo estaba fuera el tiempo. Amén. La tierra. Cómo era que se iba a encontrar. No lo sabía todo, evidentemente. Él sabría, bueno, ya se ha secado. Pero lo que se encontrase no lo sabía. Amén. Gloria a Dios. Ven conmigo a Génesis capítulo 8. En el versículo 6 vamos a estudiar ahora los dos animales que aparecen en el arca, ¿vale? Dice así, sucedió que el 8:6 dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. ¿Qué dice Noé? Abrió la ventana, ¿verdad? Muy bien. Dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Muy bien. El primer animal que tiene que ser sacado del arca, diga conmigo, es el cuervo. ¿Están aquí conmigo? Diga conmigo, el primer animal. Un poquito más ánimo, a ver. El primer animal que tiene que ser sacado del arca, diga conmigo, es el cuervo. Para nosotros el cuervo, en nuestra cultura, en lo que hemos visto en películas, porque básicamente son películas en lo que lo hemos visto, representa un animal diabólico, ¿verdad? Es como un animal tenebroso, de oscuridad. Todos se acuerdan de la película del Cuervo, ¿verdad? Que era una película de terror, de miedo muy antigua, de cuando yo era pequeñín. Te tapabas así los ojos, ¿verdad? Y si no te los tapabas ya se encargaba tu madre o tu padre de nene, no mires eso, ¿verdad? Y el cuervo representa, para nosotros, en nuestra cultura, representa algo diabólico, algo que tiene que ver con la oscuridad, tenebroso, ¿verdad? Esa es nuestra cultura porque hemos aprendido así del cuervo. Pero en realidad el cuervo es un animal como cualquier otro animal, como cualquier otro pájaro, como cualquier otra ave. Pero este ave tiene una característica muy, muy particular y es que yo estuve estudiando un poco acerca del cuervo. Me he vuelto ahora estudioso de las aves, ¿verdad? No me he vuelto estudioso de las aves. Pero estudié esto porque tenía que estudiarlo para saber la palabra, ¿verdad? Así que, cuando yo estudiaba sobre el cuervo, dice, una de las características del cuervo, evidentemente que hay muchas especies, que hay una gran diversidad de especies, todo eso, que vuela, todo eso sí lo sabían, ¿verdad? Que tiene pico, eso también, ¿no? Entonces, todo eso no lo vamos saltando, ¿verdad? Muy bien. Dice así, es un tipo de ave, el cuervo, muy inteligente. Diga conmigo, el cuervo es muy inteligente. Y dice así, estoy copiando lo que dice la descripción que he ido estudiando del cuervo. Capaz de hasta resolver un problema de forma lógica. Y todo esto ha sido estudiado por científicos y están asombrados y fascinados con esta especie. O sea que el cuervo es un animal, es un ave, que dice que es muy inteligente y es capaz de resolver los problemas de forma lógica, ¿verdad? Tanto es así, amados, que están los científicos asombrados de que ese ave pueda resolver de forma lógica problemas en los que se encuentra. ¿Está entendiendo? Y dice aquí,
Todo esto ha sido estudiado por científicos y están asombrados y fascinados con esta especie. Resulta admirada por su gran capacidad de adaptarse a cualquier lugar para habitar, ya sea nieve, desierto o montañas. En otras palabras, Noé, lo primero que sacó del arca, diga conmigo, fue la lógica humana, la razón. Diga conmigo, la capacidad de resolver los problemas por nosotros mismos. ¿Están aquí conmigo? Ese ave representaba la lógica que se mete dentro de la iglesia cuando nosotros empezamos a buscar a los tiempos que vienen, a las cosas que sucederán y a las cosas que vendrán. Empezamos a buscarle lógicas. No, porque esto es por esto es así, y esto es así, y esto no sé qué, y esto no sé cuántas, y ya yo voy a buscarme la forma de subsistir en medio de esto, tal. Y eso es lo primero que Noé pudo sacar del arca. Porque lo primero que tiene que salir, amados, por la ventana de la relación con Dios, por la ventana del Espíritu, es que yo tengo que sacar de mí el cuervo que está ahí dentro, diciéndome la lógica, la forma, la manera de cómo yo por mis propias fuerzas voy a poder subsistir. ¿Están conmigo? Amados, ¿usted cree que en un tiempo de dificultad, como los tiempos que van a venir, vamos a ser capaces por nosotros mismos, con nuestra propia lógica, de resolver los problemas que van a venir más adelante? ¿O los de ahora mismo? Diga conmigo, no. Yo le afirmo, no. Amados, por eso dentro de la iglesia vamos a tener que sacar el cuervo para que podamos darle lugar a interactuar con la paloma. Y si no sacamos primero el cuervo, que es mi lógica, mi razón, mi capacidad de hacer las cosas, amados, entonces no voy a poder dar lugar a dejarle a que la paloma pueda ir y venir, ir y venir, ir y venir y recibir las instrucciones de Dios. Porque yo ya sé lo que tengo que hacer, porque soy como el cuervo. Vamos a comprarnos 30 millones de zapatos para cuando venga el tiempo que viene, pues si luego no me los puedo comprar. Si Israel hubiera pensado así, no se va con el Señor por el desierto. Pero le dice el Señor, tranquilo. ¿Te faltó el calzado mientras que estuviste en el desierto? ¿No te hice yo crecer el calzado mientras que tú andabas por las piedras? Y con Elías. Se va a cerrar el cielo y no va a llover. Pero tú tranquilo, porque yo me voy a encargar de sustentarte. Y aún le trae, ¿sabes quién le trae los alimentos? Digo, amigo, el cuervo. ¿Sabes por qué? Porque voy a quebrantar tu lógica. Y voy a hacer que un animal que es carroñero, que un animal que se come la carne, que un animal que se lo come todo, ese va a ser el que se va a encargar de alimentarte a ti. No se va a comer tu comida el cuervo. Diga conmigo, no se va a comer tu comida el cuervo. Ay, santo, qué revelación de Dios. Cuando tú dependes de Dios, la lógica no se va a comer tu alimento. Porque dependes de Dios. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios no permitió que la lógica se comiera el alimento de Elías. Y le sucedió lo más ilógico del mundo. Que un animal que come carne le trajera carne para que se alimentara él. ¿Usted entiende? ¿Usted está entendiendo lo que el Espíritu nos está hablando? No esté preocupado por qué vendrá. Esté preocupado por echar de sí mismo ese cuervo que le está haciendo razonar cómo usted va a tener que vivir en los próximos tiempos. Y yo le voy a decir que solo hay una manera de vivir los próximos tiempos, dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Esa es la manera de Dios para vivir los tiempos de Dios. Amén.
Hasta Daniel, en los tiempos más difíciles, no quiso comer de la comida del rey. ¿Saben por qué? Porque sabía que Dios con lo poco lo iba a sustentar. Aunque comiera lentejas. Si quieres las tomas y no las dejas. ¿Verdad? Y aun con eso, amados, cuando miraron el rostro, ¿por qué? Amados, diga conmigo, porque obedecer a Dios es más importante que cualquier comida. Porque obedecer a Dios es más importante que alimentarse de la comida del rey. Diga conmigo, el que le obedece a Dios tiene el sustento de Dios. Y eso es, amados, tenemos que echar de nosotros el cuervo. Es curioso, es cierto que el cuervo, al ser un animal que se alimenta de la carroña y de las carnes, en lo natural es normal que él echase el cuervo para que saber si habían cuerpos muertos o no habían cuerpos muertos o lo que había, porque era un animal que se alimenta de eso. Pero espiritualmente hablando, amados, el cuervo representa la lógica humana. Amén. No esté tan preocupado por organizarse el futuro, sino deje que Dios le organice el presente, porque tiene así garantizado el futuro. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos? Y no significa que sea negligente, no significa que haga las cosas de cualquier manera, no estoy hablando de eso. Sino que usted confíe, que no falte la fe en medio de este tiempo. Amén. Que no le falte la fe en medio de este tiempo. Eche usted ¿cómo se llama? El cuervo, ¿verdad? Eche el cuervo. Fuera. Cuando usted vaya a la ventana, Señor, aquí dejo mi lógica. Aquí dejo mi capacidad. Aquí dejo mi inteligencia. Aquí dejo mi forma de prepararme las cosas pensando que por mí mismo yo lo voy a alcanzar. Aquí lo dejo y ponlo en la ventana y deja que eso se vaya. Amén. Deje que eso se vaya. Y dele paso a que la paloma que representa el Espíritu Santo puede interactuar con usted. El cuervo dice que salió y fue de un lado para otro. Digo, amigo, así somos nosotros en nuestra lógica, ¿verdad? ¿No somos así? Hoy pensamos que tal, y hermano, no, Señor, lo pongo en tus manos, pero luego vengo, ay, no, Señor, porque tú sabes que esto no sé qué, y si yo me planifico esto, y no, bueno, no, Señor, estoy fallando, dependo de ti. Dígame, ese es el cuervo, ¿qué va? Buscando de un lado a otro, buscando ¿qué? Carne donde alimentarse. ¿Sabes por qué? Porque el cuervo es alimentado de la carne. La lógica se ha alimentado de la carne, ¿o no? Y el Señor nos llama a que eso no debe de ser así. Amén. Puse aquí, antes de abrir la puerta, Noé sacó al cuervo del arca. La iglesia debe sacar por la ventana el cuervo de la lógica y de la autosuficiencia. Vengan conmigo a Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11. Hablando de los alimentos, ¿qué podemos comer? ¿Qué no podemos comer? Bueno, nosotros no, el pueblo de Israel. No nosotros. Pero para el pueblo de Israel, específicamente en el antiguo pacto, dice así. El 11-12. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, y serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. Todo cuervo, diga conmigo, todo cuervo, según su especie. Diga amigo, todo cuervo. No unos sí y otros no. No esto mío sí y esto no. Diga conmigo, no participes de ninguno. No comas del cuervo. No te alimentes de la razón. Ahí está, sí, Señor. No te alimentes de la razón.
¿Están entendiendo? Es algo a lo cual Dios nos llama para que no nos hagamos uno, porque cuando comemos, ¿qué hacemos? Nos hacemos uno con lo que comemos, ¿verdad? Y dice, no participes del cuervo, de ninguna de su especie. O sea que no hay lógica humana que sea útil para los hijos de Dios. ¿Amén? Claro que Dios nos da sabiduría, claro que Dios nos da por medio de su palabra forma de obrar, de actuar. Claro que sí, por revelación de Dios. Digo amigo, por la ventana. Que Dios nos da la capacidad de hacer las cosas. No estoy negando que Dios nos guía, nos dirige, nos instruye. Precisamente la palabra tiene que ver con que en la ventana encontremos la guianza y la dirección. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con nosotros, con nuestras lógicas, ¿verdad? Necesitamos no participar de ninguna especie. ¿Amén? De ninguna especie. Gloria a Dios.